Un gran saludo a todos. Mi nombre es Román Pairumani. El día de hoy vamos a dar inicio al curso virtual del Moodle. Para empezar, primeramente tenemos que conocer qué es Moodle, cómo funciona, cuáles son las características, para el cual en esta presentación de introducción, vamos a explicar de forma breve en qué consiste esta plataforma virtual Moodle. Entonces, iniciamos. Seguramente todos se preguntan qué es Moodle. Moodle es una plataforma tecnológica de software libre, es decir, todos podemos acceder a esta plataforma tecnológica. Además que es un software libre, eso hace que el mismo podemos utilizar para cualquier fin, ¿sí? Obviamente educativos, ¿no? Es decir, podemos descargar e instalar donde nosotros deseemos. Básicamente Moodle es un entorno virtual de aprendizaje, es decir, nos ayuda principalmente para lo que es la enseñanza-aprendizaje. Además, a través del Moodle podemos gestionar mucha información, ¿sí? Obviamente para el tema del aprendizaje. ¿Y qué significa Moodle? No, simplemente es una abreviación en inglés que significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Entorno modular de aprendizaje dinámico orientado a objetos, ¿no? Entonces, eso es lo que significa Moodle. ¿Quién es el autor? Martin Dugyamas. Eh, Básicamente nace en la Universidad Tecnológica de Curtin y la primera versión del Moodle aparece en el agosto o el 20 de agosto de 2002, ¿no? Entonces, a partir de ese año se va utilizando el Moodle, ¿no? Y actualmente tenemos nuevas versiones, ¿no? Que vamos a ir viendo cuando ya entremos en materia como tal. ¿Cuáles son las características, no? Como ya habíamos indicado, es un software libre. Sí, podemos utilizar en cualquier momento como queremos utilizar, en cualquier plataforma podemos instalar. También es fácil de actualizar y sobre todo de instalar, ¿no? También vamos a explicar eso. Soporte técnico comunitario, es decir, Moodle como tal ofrece un foro comunitario, son miles de personas de muchos países, entonces hay como preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, si es que nos tendremos alguna dificultad, algo así, entonces podemos acceder a ese foro y resolver cualquier dificultad, problema que tengamos con nuestra plataforma virtual, ¿no? También es flexible y personalizado, este código abierto, ¿no? Entonces, los que saben programación pueden modificar, ¿no? O sea, la esquema, la presentación de lo que es el módulo como tal. Es por eso que, por ejemplo, cuando creen su cuenta, está preestablecido, ¿no? El formato, ¿no? Dónde va a estar el contenido, las etiquetas y todo lo demás. Sin embargo, con programación se puede mover todo eso, ¿sí? Y además que es una plataforma seguro, ¿no? Entonces, es difícil de hackear. Nadie fácilmente nos puede hackear nuestra plataforma, ¿no? Nuestros cursos que vayamos a desarrollar. Algunas características, ¿no? Por ejemplo, es intuitivo, ¿no? Tanto para el profesor como para el estudiante. Es decir, una persona entra al Moodle por primera vez, no necesita una instrucción previa para poder desarrollar el curso, ¿no? Entonces, es fácil de desarrollar el curso. Es versátil y polivalente, podemos hacer muchas cosas, ¿no? A la vez se constituye en un elemento motivador, ¿no? Cuando aprende uno a utilizar, a manejar, obviamente quiere hacer muchos cursos, ¿no? Facilita la comunicación. Moodle te ofrece varias herramientas que te permiten comunicación a distancia del docente con el estudiante, ¿no? Además, también es compatible con otros formatos, ¿no? Entonces, eso es importante en lo que en lo que es el Moodle. Arquitectura tiene que ver con tres elementos, ¿no? Con lo que es el constructivismo, el construccionismo y el constructivismo social. Constructivismo hace referencia más o menos a que todos nosotros cada día, diariamente, estamos buscando información, ¿no? Y construccionismo, de esa información que adquirimos, tenemos que desarrollar conocimiento, ¿no? Ahora, ese conocimiento nos sirve si no compartimos, si no socializamos con lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? La razón del por qué se ha creado el módulo, ¿no? Entonces, como decía, todos buscamos información, generamos, ahora con quién compartimos, ¿no? Entonces, una forma de compartir con la sociedad la información, el conocimiento, es a través de los cursos, ¿no? Entonces, Moodle te permite esto.
Funcionalidad, como vemos en la imagen, ¿no? Es una movilidad, ¿no? Entonces, en Moodle nosotros podemos hacer igual, ¿no? Nosotros lo desarrollamos según nuestro requerimiento, qué es lo que queremos realmente hacer, ¿no? Entonces nosotros lo, lo estructuramos, nuestra plataforma virtual. En general, Moodle nos ofrece cuatro cosas, ¿no? Recursos, colaboración, evaluación y comunicación. Recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros compartimos documentos, videos, presentaciones, todo eso, ¿no? Para que el estudiante pueda compartir, ¿sí? Entonces, eso es recursos, ¿no? Ahora, colaboración. Google te ofrece igual herramientas en el cual, por ejemplo, las personas o los estudiantes, los participantes puedan trabajar en equipos, no en grupos, ¿no? Entonces, también ofrece herramientas de colaboración. Evaluación. Nosotros podemos evaluar de forma cuantitativa el desarrollo de lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay evaluación, hay tareas, ¿no? Muchas actividades. Comunicación, como ya decíamos, el profesor, el estudiante pueden estar en permanente contacto. Sí, incluso, por ejemplo, a través del chat tenemos la comunicación directa, sí, y de forma inmediata, ¿no? Recursos, ¿no? Lo que decía, ¿no? Tenemos archivos, carpetas, base de datos, páginas, LMS, links, etiquetas, otro, ¿no? Entonces, todo eso podemos subir a nuestra plataforma virtual, ¿no? Principalmente se trabaja, por ejemplo, con archivos, ¿no? Entonces, en el cual nosotros vamos subiendo PDFs o presentaciones para que el estudiante pueda leer, ¿no? También podemos compartir archivos de otros, de lecturas complementarias, o links, por ejemplo, ¿no? De páginas especializadas para que ellos puedan acceder a más información. Comunicación, ya decía, ¿no? Tenemos chat, tenemos foros, tenemos mensajes, calendario, diálogos y RSS, ¿no? Entonces, el chat, por ejemplo, nos sirve para podernos comunicar de forma directa, foros para hacer debates, mensajes, ¿no? Pueden ser grupales, incluso pueden ser de forma individual. También decíamos el tema de colaboración. Tenemos blog, tenemos wikis, tenemos foros, tenemos talleres y tenemos muchas cosas, ¿no? Como herramientas en lo que sería Google. En temas de evaluación tenemos tareas para que los estudiantes puedan desarrollar y puedan adjuntar, ¿no? Tenemos encuestas, tenemos consultas y tenemos los famosos cuestionarios, ¿no? Lo que sería lo que simula a un examen, ¿no? Las puntuaciones, las escalas y todo lo demás, ¿no? En pocas palabras, Moodle podemos utilizar según los requerimientos del curso, ¿no? Según lo que uno necesita, puede aplicar el Moodle. No necesariamente tiene que utilizar todas las herramientas, sino las herramientas que realmente le sean útiles y que le faciliten a desarrollar el curso. Además, como decía, a través de los links, a través de muchas herramientas que ofrece Moodle, podemos integrar con otros recursos, ¿no? O adicionalmente podemos utilizar otros recursos, ¿no? Por ejemplo, en este curso tenemos lo que es el WhatsApp, ¿no? Entonces tenemos un grupo privado del WhatsApp, entonces a través de eso, por ejemplo, estamos o vamos a coordinar todas las actividades que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Entonces, una herramienta extra que nos permitirá desarrollar de la mejor manera el curso, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, videoconferencias, vamos a utilizar el Zoom, entonces es otra herramienta, ¿no? Entonces podemos integrar, podemos complementar con otras herramientas, no solamente nos tenemos que encerrar a lo que sería el módulo. Así también Moodle nos permite organizar, ¿no? Podemos organizarnos de forma que nosotros queramos, ¿no? Obviamente buscando el objetivo que estamos siguiendo. Administración, ¿no? Nosotros, ¿no? Como tutores, como administradores, realmente decidimos quién entra y quién no, ¿no? Entonces nosotros estamos a cargo de eso, ¿no? También puede haber, por ejemplo, ¿no? Digamos, hay un administrador, también él mismo puede ser profesor, ¿no? O simplemente uno es administrador y entra otro profesor, ¿no? Y este profesor puede tener permiso para editar, para modificar o simplemente para tutorear como tal. Ya vamos a estar viendo esos detalles, ¿no? Y también tema de estudiantes, podemos tener invitados y todo lo demás. Gestión y control, ¿no? Al ser administrador o ser profesor, básicamente controlamos toda la plataforma. Podemos ver qué están haciendo los estudiantes en plataforma, si están desarrollando tareas o no, hace cuánto tiempo han entrado o no han entrado. Todo se puede monitorear. Algunas ventajas, ¿no?
Es una buena opción para poder desarrollar lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí no tenemos barreras de espacio, de tiempo, de costo, nada, ¿sí? Entonces podemos desarrollar cursos a nivel mundial si quieren, ¿no? Y de hecho, en la institución hemos desarrollado algunos cursos que hemos tenido participación de todas partes del mundo, ¿no? Y Moodle es una de las plataformas mm, que se ha usado, digamos, en gran cantidad, ¿no? Es decir, muchas personas en diferentes países utilizan esta plataforma. Como decía, es una interfaz muy sencillo, ¿no? Es muy intuitivo para que puedan desarrollar y te ofrece variedad de opciones. Tiene acogida entre profesores y estudiantes, ¿no? Por la simple hecho de que es muy fácil el manejo. Es una herramienta eficaz para mantener contacto entre profesor y estudiantes. Podemos estar en contacto permanente tanto con el profesor, con él o con el estudiante. Y en esta plataforma podemos crear varios cursos y en esos cursos podemos agregar diferentes materiales, ¿no? No necesitamos otras plataformas adicionales para subir materiales y todo demás, ¿no? Algunas desventajas, principalmente con lo que es el acceso del Internet. Muchas veces en áreas rurales o en algunos lugares no se tiene buena señal, ¿no? Entonces, eso puede ser una desventaja, ¿no? Necesariamente funciona con Internet. Otro sería el lugar adecuado, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el tema de la señal y todo lo demás, es importante estar en un lugar adecuado, ¿no? Constancia y fuerza de voluntad, como es autoaprendizaje más o menos, puede ser tutoreado, ¿no? Como en este curso, ¿no? Pero a veces es una plataforma fría, ¿no? Entonces los estudiantes ven, dicen, hay una tarea el domingo, entonces recién el domingo ingresan y no hacen durante la semana. Entonces, esa también puede ser, ¿no? Requiere mucho de la fuerza de voluntad de la persona, ¿no? El tema de socialización, ¿no? Tal vez un poco es complicado por el tema de que es una plataforma virtual. Entonces, con esa pequeña introducción, damos inicio a lo que sería el curso virtual del módulo. Entonces, el día de hoy tenemos muchas actividades y al final de la unidad como tal, tenemos dos tareas para el día de hoy, ¿no? Uno consiste en desarrollar un proyecto de un curso, se requiere aspectos mínimos, tiene que subir en el mismo foro para ser evaluado necesariamente. Y como tarea 2, tienen que crear una cuenta, ya sea en Moodle Cloud o lo que sería milaulas.com. ¿Sí? Entonces tienen que tener ya creado una plataforma virtual, ¿no? Esos son las dos tareas del día de hoy. Entonces nos vemos en el siguiente video.